Hola, mi nombre es Sara López y a continuación, junto con mis compañeros, hablaremos sobre el conflicto armado en Colombia y su relación con los diferentes textos y documentos trabajados en el último módulo para la clase de problemas colombianos. Cabe resaltar que un hecho muy importante que ha marcado la historia colombiana es el conflicto armado, que ha estado presente en el país por más de 60 años. Por eso, estaremos abordando ese hecho tan significativo para nuestro país desde la mirada del texto El conflicto callejón con salida. En su capítulo 1, Orígenes, Guerra en la Periferia, cuya autoría es de Hernando Gómez Buendía. Y como un antecedente muy importante para este conflicto armado se puede evidenciar esa ausencia que se ha dado por parte del Estado en zonas geográficas periféricas de Colombia, cuya población es campesina, lo cual ha fortalecido la actuación por parte de actores armados para que puedan imponer sus propias ideologías sobre la población civil. En el informe de igual manera se presentan tres hipótesis históricas fuertemente establecidas, que son la colonización dando lugar a ejércitos que no son estatales, el Frente Nacional, que ha dejado remanentes de guerrilla social, aunque tuvo el propósito de poner fin a la violencia bipartidista, y de igual manera se encuentra en tercer lugar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Lamentablemente, como una característica de la periferia, se observa también una eficiente protección de los derechos humanos en la población de los campesinos, como es el derecho de propiedad, lo cual ha sido un caldo de cultivo para el conflicto armado a través de distintos hechos violentos como el desplazamiento forzado y el uso de las tierras por parte de los grupos armados para los cultivos de sustancias ilegales. No obstante, cabe resaltar que actualmente en la legislación colombiana se ha dado una evolución que busca brindar una mayor protección a las víctimas, poniendo como ejemplo la Ley 1448 de 2011, que es conocida también como la Ley de Víctimas. Además, se observa el hecho de que exista una injerencia con los modelos internacionales de países desarrollados como Estados Unidos, como en el régimen de los gobiernos colombianos, tomando en cuenta solamente algunos de la población, y de esta manera se da la desigualdad y la polarización. De igual manera, se evidencia la existencia de una necesidad de competencia por los recursos de las tierras y también de hacer justicia por las propias manos ante la ausencia de autoridades estatales. Cabe resaltar que aunque la población rural ha sido fuertemente afectada, también los cascos urbanos han sufrido las consecuencias del conflicto armado, con las altas cifras de migraciones hacia otros territorios nacionales en busca de mejores oportunidades. Por parte de los distintos presidentes que han pasado por el gobierno de Colombia se han presentado esfuerzos en pro de la paz, desde la participación en diálogos y acuerdos con distintas autoridades a nivel nacional y local, además de organizaciones políticas diversas. No obstante, pese a todos estos retos, Colombia ha logrado sostener su democracia y respeto básico al Estado social de derecho. Un punto muy importante que ha tenido la historia colombiana es que sigue siendo un país bastante rico en recursos naturales, con potencialidades. No obstante, no ha podido dejar atrás la historia de la violencia del conflicto, haciendo que los ciudadanos vean el conflicto del país como una amenaza y no como una oportunidad en la cual se puede encontrar esperanza. Finalmente, con este informe se puede afirmar que existen grandes retos en la lucha por la paz, para la cual se hace necesario el compromiso de toda la población, tanto desde el sector público como desde el privado. El tema del conflicto armado ha involucrado a la población rural, pero también a los cascos urbanos en las distintas regiones de nuestro país. Es necesario entonces que se dé la inclusión a toda la población para poder promover la equidad y las garantías de derechos a todos los ciudadanos colombianos. El capítulo 2 del informe Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica analiza los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado colombiano. En este texto se logra identificar 4 factores que han contribuido precisamente como a la persistencia de ese conflicto y son los siguientes. El primero es la desigualdad social y económica. El segundo es la debilidad institucional. El tercero es la corrupción y el cuarto es la cultura de la violencia. Entonces, para eso el capítulo 2 se divide en 3 partes. En la primera parte se analiza el contexto histórico y social que dio origen al conflicto armado que ya conocemos y de los que han venido hablando y que van a hablar mis demás compañeros. En la segunda parte se describe la evolución del conflicto en las últimas décadas. Y en la tercera parte se analiza la dinámica del conflicto y las consecuencias que ha dejado precisamente para la población civil. Además, señala que el conflicto armado ha tenido un gran impacto devastador en la población y ha sufrido grandes violaciones a los derechos humanos como asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros. Luego, el capítulo aborda que para el siglo XIX
Colombia se vio envuelto en una serie de guerras civiles que dejaron un saldo de miles de muertos y para el siglo XX el país enfrenta como una violencia mucho más grande, pero esta vez a nivel desde el narcotráfico que se sumó a la violencia política y social que ya existía. Entonces, para la década de 1960, las guerrillas colombianas se expandieron rápidamente y llevó al aumento de esas violencias más que todo en las zonas rurales. En la década de 1980, el narcotráfico tomó mayor auge, por ende, aumentó la cantidad de violencia y la cantidad de corrupción. Pero sin ser suficiente, para 1990 el conflicto se extendió a la zona urbana. Esto quiere decir que la cantidad de víctimas ya no solo pertenecían al casco rural, sino que se trasladó al casco urbano, lo que quiso decir que el número de víctimas civiles aumentó en gran cantidad. El conflicto armado en Colombia se caracteriza por una serie de dinámicas que han dificultado su resolución precisamente y las dividimos en tres. La primera es la fragmentación de los grupos armados, la segunda es el apoyo de la población civil y la tercera es la intervención de actores externos. Sabiendo esto, podemos hablar un poco más de las cifras que según el informe Basta Ya, más de 262.000 personas fueron asesinadas. Más de 7 millones han sido desplazadas y más de 10 millones han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia también ha tenido un impacto negativo en el desarrollo no solo social, sino también económico, pues el país ha perdido miles y miles de millones de dólares en productividad y ha tenido que invertir grandes cantidades de dineros y recursos de la nación en la seguridad que precisamente hay que tener. El video No hubo tiempo para las tristezas, causas políticas, bélicas y de la resolución del conflicto armado colombiano, producido por el Centro Nacional de la Memoria Histórica, es una adaptación del capítulo 2 del que hemos estado hablando, es decir, del informe Basta Ya, en donde el video narra la historia del conflicto armado en Colombia desde sus orígenes hasta la firma de acuerdo de paz del año 2016. Es una herramienta valiosa para comprender los orígenes, las dinámicas y el impacto del conflicto armado en nuestro país, pues este video nos ofrece una visión integral y periférica del conflicto donde se destaca la importancia de la memoria y la reconciliación para la construcción adecuada de la paz. Hola, yo soy Angie Álvarez y voy a presentar los dilemas de la construcción de paz para el post-conflicto. El texto presenta un recorrido histórico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Colombia, analizando 4 décadas de su existencia desde 1963 hasta los primeros años del nuevo milenio. A lo largo de este periodo, el departamento ha sido testigo de los profundos cambios políticos y sociales en Colombia. El Departamento de Ciencia Política surgió en un periodo de agitación social y transformación política en Colombia, marcado por la consolidación de un proceso de modernización capitalista y la superación de la violencia, un conflicto político y social que ocurrió entre 1946 y 1965. A pesar de los desafíos iniciales y la falta de reconocimiento de la disciplina, el Departamento de Ciencia Política logró establecerse y crecer a lo largo de las décadas. Inicialmente se centró en áreas como el comportamiento legislativo y la sociología política. A medida que el departamento se desarrollaba, se creaban programas de especialización y posgrado, incluyendo la primera maestría en ciencia política en Colombia y América Latina. También se exploraron áreas como la resolución de conflictos armados y la construcción de la paz. El texto también destaca la importancia de la investigación científica en el departamento, con énfasis en temas como el Estado de Colombia, conflicto armado, seguridad, paz, partidos políticos, elecciones y relaciones internacionales. Se mencionaban diversas investigaciones y publicaciones realizadas por profesores y estudiantes del departamento. Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, el departamento experimentó un cambio generacional en su cuerpo docente y un crecimiento en el número de profesores y estudiantes.
Se establecieron programas de doctorado y se consolidaron áreas de investigación. Este texto también aborda los desafíos políticos y sociales que enfrentó Colombia durante estos años, incluyendo violencia política, la influencia del narcotráfico en la política, la lucha contra las guerrillas, el paramilitarismo, así como los cambios en la Constitución y la polarización política. El Departamento de Ciencia Política ha realizado contribuciones significativas al análisis y comprensión de los problemas complejos que afectan a la sociedad colombiana. Las investigaciones y publicaciones realizadas por el departamento han tenido un impacto en el campo de las ciencias sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Hola, mi nombre es Carla Jacome y ampliando y complementando la información anterior de mi compañera Angie, se puede hacer un análisis del conflicto armado, la seguridad y la construcción de la paz en Colombia, lo cual ha ido evolucionando significativamente en las últimas décadas. Esto se ve reflejado en varios ámbitos como la profesionalización de las ciencias sociales, la multiplicación de disciplinas involucradas, la descentralización institucional y el contexto internacional que han influido en la diversificación de enfoques como la ciencia política, la psicología y la economía. Claro, esto en las temáticas de investigación sobre los mismos temas. A pesar de los avances, persisten desafíos en la comprensión completa de estos fenómenos y se destaca la necesidad de enfoques interdisciplinarios y la exploración de áreas aún poco estudiadas. La investigación académica en Colombia continúa siendo crucial para abordar los problemas relacionados con el conflicto y la paz en el país, y con esto contribuir a estrategias efectivas de resolución y construcción de paz. Hola, mi nombre es Valeria Jiménez y hoy les voy a hablar del video expuesto por el Centro de la Memoria Histórica No hubo tiempo para tristezas. En el corazón de Colombia, un país totalmente hermoso con una belleza endémica inigualable, lastimosamente ha sido oscurecido por el marco del conflicto armado y la violencia, quitándole la esperanza a muchas generaciones. La guerra, la violencia y la impunidad han dejado una huella imborrable para nuestra nación. Colombia es un país lleno de contrastes, donde se mezcla la majestuosidad de su selva con la brutalidad de la guerra. Por más de 5 décadas, Colombia ha sido un país en el que cada uno de sus ciudadanos han tenido que sufrir y vivir las secuelas de una guerra prolongada interna. Sin embargo, y pese a tanta barbarie, Colombia tiene un arma, es el arma de la memoria, la cual nos va a ayudar a trabajar en pro de la justicia e impedir la impunidad. La conciencia del pasado nos recuerda que la guerra trae consigo una pobreza enorme, pobreza que en mayor cantidad afecta a nuestros campesinos. Sin embargo, no solo se queda ahí afectando a los campesinos, de una u otra manera genera una repercusión y un daño enorme a toda la sociedad colombiana, yendo desde las grandes ciudades principales hasta los pueblos más recónditos de nuestra nación. Se debe entender que la guerra no es solamente el enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares, fuerzas públicas, delincuencia común. La guerra comprende también todos los afectados y todas las víctimas de ese fenómeno que ha ido carcomiendo nuestra nación durante años. No solamente se debe ver y observar quiénes cometieron los crímenes, sino a quiénes les cometieron, cómo fue su forma de vida después de estas situaciones y cómo podemos hacer para mejorar su calidad de vida y decir no a la victimización. La violencia para el pueblo colombiano ha tomado más de 14 formas, yendo desde torturas y secuestros hasta violencia sexual a menores de edad, a comunidades afro, a comunidades indígenas, que pueden ser una de las más desprotegidas de todo el territorio. También desplazamientos forzados y asesinatos, masacres, y todas las personas han sufrido de una u otra manera una secuela o han vivido en carne propia lo que trae la guerra. Es oportuno y cabe resaltar que las afectaciones y las cicatrices no son solamente físicas, no se quedan ahí. También las cicatrices van más allá de lo emocional. Todo esto es un testimonio de brutalidad, de lo que ha tenido que vivir cada una de las personas del territorio colombiano, porque así no lo pensemos, cada uno de nosotros hemos sido víctimas en algún momento de la guerra y la violencia. 14 formas de violencia utilizadas por todos los actores de la guerra de manera conjunta en los últimos 54 años, más de 220.000 muertos y 6 millones de víctimas. Una herida profunda en el corazón de Colombia, que tal vez pueda ser sanada, sin embargo, es algo muy difícil de lograr.
Porque es difícil de lograr, entran muchos intereses y muchos factores en juego, como por ejemplo la narcopolítica, lo que ayuda a que la guerra pareciera nunca tener fin. Pero a pesar de todo esto, existe la esperanza de un retorno y un futuro en paz para los ciudadanos del territorio colombiano. Un claro ejemplo de los muchos que les podría dar en este video, y haciendo referencia a todo lo que les he hablado, las 14 formas de violencia conjuntas, el olvido del Estado, que la guerra no afecta solo unos territorios sino que afecta a toda Colombia, es la masacre de Bojayá, donde se ve un olvido estatal por completo, un territorio selvático, alejado, hace parte del departamento del Chocó, donde varios grupos se disputaban el poder de la droga, el poder del territorio, el poder incluso frente a la comunidad, porque las fuerzas públicas pues han tenido un trabajo precario a lo largo de la historia. Aquí en este territorio no se respetó ni siquiera la religión, por decirlo así, que de una u otra manera ha sido un símbolo de paz para Colombia, y se asesinaron muchísimas personas en un templo sagrado. Sin embargo, la lucha contra la impunidad y la violencia continúa. Cada víctima es importante, cada víctima tiene algo que hablar y una historia que contar. Es nuestra responsabilidad como sociedad apoyar y buscar la no revictimización, sin embargo, la sí reparación para cada una de las personas que han sido afectadas en el territorio. Colombia ha sufrido un conflicto armado por más de 50 años, que ha dejado un impacto devastador en nuestra sociedad. Las causas del conflicto son complejas, multifactoriales, y algo es muy claro, y es que incluyen desigualdades sociales, económicas, la debilidad institucional y, por supuesto, la corrupción. Para el 2016, cuando se hablaba de un acuerdo de paz, se estaba tratando de construir precisamente una paz duradera en nuestro país. Sin embargo, la paz es aún demasiado frágil y el país enfrenta desafíos demasiado importantes para la reconciliación, pero sobre todo para su reconstrucción. Y es que para construir una paz duradera, Colombia necesita volver a abordar las causas estructurales del conflicto, promover la justicia, la reparación de víctimas, pero sobre todo fortalecer las instituciones democráticas. La construcción de la paz es un proceso muy complejo y requiere del compromiso de todos y cada uno de nosotros los colombianos. A nuestra clase de problemas colombianos le agradecemos el habernos acercado a nuestra historia, a nuestro origen y enseñarnos la razón de ser de por qué Colombia es lo que es hoy en día. Gracias. Cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. De mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la
caminemos